tardes tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aprendiendo de este libro y acuérdense, los nombres de Dios nos dicen quién es Él, cómo es y qué hace. Y entonces pues vamos a una historia más a ver qué es lo que nos trae nuestro Dios en esta tarde. Y hoy vamos a aprender el nombre de pan de vida. ¿Cómo podemos confiar en este nombre, pan de vida? Y esta historia es un extracto de la Biblia y está en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y ahí vamos a poder encontrar la historia completa. Y nuestra historia, nuestra meditación que nos sugiere nuestro libro se llama La alimentación de personas hambrientas. Jesús tomó una barca hacia Betsaida, decían unos a otros. Si nos damos prisa, podemos verlo. El camino, a lo largo de la orilla, se llenó enseguida. La gente sana corrió. ¡Uy! Lo siento, no fue mi intención chocar con usted. Los enfermos caminaban o montaban en burro, o alguien los cargaba. Jesús vio venir a la multitud. Le sonrió a la gente para darle la bienvenida. Cuánto lo necesitaban. Todo el día, Él sanó a los enfermos y enseñó sobre el reino de Dios. Entonces, a última hora de la tarde, los discípulos de Jesús comenzaron a preocuparse. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntaron. Estamos aquí en un lugar solitario y todas estas personas tienen hambre. Será mejor que las enviemos para comprar comida o no tendrán fuerzas para regresar a sus casas. No necesitamos hacer eso, dijo Jesús. Pueden alimentarlas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? No tenemos comida para todas estas personas, dijeron los discípulos, y no tenemos suficiente dinero para comprar comida para todos. Pero Jesús no estaba preocupado. Él sabía lo que iba a hacer. ¿Qué tienen?, preguntó Jesús. ¿Alguien aquí tiene algo de comida? Vayan y vean. Los discípulos se dispersaron por la multitud. Andrés encontró a un niño con un pequeño almuerzo, 5 panes de pan de cebada y 2 pequeñitos pescados secos. Él llevó al niño a Jesús. Este muchacho tiene un pequeño almuerzo, dijo Andrés, pero no es suficiente para alimentar a miles de personas. Díganles a todos que se sienten en grupos, dijo Jesús. Cuando todos se sentaron, Jesús miró hacia el cielo y le agradeció a Dios por la comida. Luego partió los panes y los hizo pedazos para que sus discípulos se los llevaran a la multitud. En sus grupos las personas se pasaban el pan y los pescados las unas a las otras. ¡Ah! Esto sabe a cielo, decían, y hay mucho. ¿Te gustaría otro pedazo? Los niños pequeños sostenían pan y pescado en cada mano, reían y sonreían mientras comían. Los 5 panecillos y los 2 pescaditos no se agotaron hasta que todos se sintieron satisfechos y nadie quería otro bocado. No perdamos nada, dijo Jesús, recojan lo que quedó. Los discípulos llenaron 12 cestas grandes con pescado y pan. Increíble, decían las personas. Nuestros antepasados comieron maná y nosotros comimos este pescado y pan. Jesús debe ser el que hemos estado esperando. Al día siguiente, Jesús habló sobre lo que hizo y dijo: Yo soy el pan de vida. Escúchanme y crean, entonces vivirán y nunca más tendrán hambre. ¿Les gusta el pan? Yo creo que sí, a todos nos gusta el pan. Y hay un dicho que dice que las penas con pan son menos. Y bueno, eso es cierto. Muchas veces cuando tenemos un susto muy feo, yo me acuerdo, mi mamá nos decía, ten un pedazo de pan duro para que se te pase el susto. Entonces el pan casi siempre ha sido a lo que la gente recurre. En todo el mundo la gente hace pan.
de diferentes formas, con diferentes recetas, pero todo el mundo come pan, ¿verdad? Y pues nosotros lo comemos a veces solo, a veces es pan de sal, a veces es pan de dulce, a veces al pan le ponemos mermelada, le ponemos cajeta, muchas cosas, o con un chocolatito caliente, ¿verdad? Pero bueno, ese es el pan. ¿Pero qué pasa con el pan? El pan está hecho de unos ingredientes que le dan energía a nuestro cuerpo y le dan fuerzas entonces para trabajar y hacer cosas durante todo el día, ¿verdad? Y entonces fíjense, aquí en esta historia Jesús dice que Él es el pan de vida. El que coma de este pan no tendrá hambre. Fíjense qué maravilla hizo Jesús con estos panes y estos peces que llevaba este muchachito. La Biblia nos habla de que alimentó a 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces ustedes ya pueden pensar en la cantidad de gente a la que pudo alimentar Jesús. Ese pan no se acabó, ese pan se multiplicó. Jesús lo multiplicó, dice, Jesús dio gracias a Dios por el alimento que tenía, y entonces fue multiplicado y sació el hambre de toda esta gente, y dice que ya hasta el momento en que ellos ya no querían comer más, o sea, estuvieron satisfechos con ese pan que comieron. No fue nada más un pan que, pues, denles un pedazo para que las tripas no se coman unas a otras y ya puedan llegar a su casa. No, fue un pan que tuvo un peso físico en ellos, o sea, ellos ya no tuvieron hambre, hasta que después, bueno, llegaron a su casa. Y nosotros también comemos pan, el pan físico, y pues en un rato pues ya se nos hacía el hambre, pero después nos vuelve a dar hambre. ¿Y qué pasa con esta lección? Dice, Jesús es el pan de vida, y dice, el que cree en mí no volverá a tener más hambre. Ese pan nos habla de un Jesús que va a estar dentro de nuestra vida, en nuestro corazón, y va a saciar esa hambre, esa sed. Mucha gente empieza a buscar significado a la vida, el por qué estoy aquí, el para qué estoy aquí. Tienen un vacío, tienen un hueco, tienen hambre de saber para qué o por qué. Y entonces es Jesús, ese pan, el que viene a alimentar esos huecos, a saciar esos huecos. Y entonces dice, el que cree en mí no tendrá más hambre. El que come de este pan, que es Jesús, ya no va a volver a tener hambre. Fíjense, es algo metafórico, es algo que no podemos comprender, pero Jesús es así, nos explicaba cosas con situaciones que podemos compararlas y podemos decir, es cierto. O sea, Jesús es ese pan cuando lo tenemos dentro de nuestra vida. Y cuando nos faltan las fuerzas y nos falta energía para seguir en el camino de la vida difícil, pues tenemos este pan que nos da esas fuerzas y esa energía que pues el pan físico también la da, ¿verdad? Qué interesante historia. Imagínense comer este pan que es Jesús y tener este pan siempre en nuestra mesa espiritual y poder recurrir a Él cuando nosotros lo necesitamos, cuando nos sentimos cansados, nos sentimos que nos falta algo. Jesús es ese pan, y cuando lo tenemos ya no tenemos más que buscar, ya no tenemos ese así, tengo un hueco en la panza, no, ya no podemos decir, tengo un hueco en el alma, no, porque Jesús es el pan que llena ese hueco, que satisface esa necesidad, esa hambre espiritual que tenemos. Qué bonita historia. Y ahora tenemos un canto para compartir con Joás. Este canto se llama Pan de Vida. Cuando no puedo ser
afuera. Porque Jesús Es pan de vida eterna. Fíjense, dice, cuando faltan las fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y poder tener ese pan que es Jesús. En su palabra dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Que podamos tener ese pan en nuestra alma. Nos vemos mañana.